Hola, hola a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que en este día, ya en esta noche, quizás en la mañana van a oír este programa. Dios les bendiga grandemente. Es un placer el poder compartir con ustedes un día más, estar en la presencia del Señor, ver cómo la manifestación de Dios, su obra, su misericordia, día tras día se hace patente sobre nuestras vidas y hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿cierto? Y su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias por la salud, gracias por todo lo que Él nos concede, porque Él nos llamó y nos sacó de las tinieblas esta luz admirable y hemos recibido por gracia, y por gracia queremos dar lo que el Señor un día nos ha compartido y nos ha dado a través de estos años sirviendo al Señor. Un día más, mi hermano, mi amigo, para compartir, para orar, ¿cierto? Para recibir la palabra del Señor, para entrar en la presencia del Señor y ponernos en comunión los unos con los otros. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos pasando momentos complejos, ¿cierto? La cuesta se hace cada vez más empinada. Esto es señal también de que Cristo viene pronto por su iglesia. Él, en el libro de Pedro, él habla, ¿cierto?, de que existen burladores en razón de la venida del Señor y dónde está su advenimiento. Pero Pedro ahí dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces este día es un día importante si usted no ha aceptado a Cristo el Señor en su corazón como su personal Salvador. Les voy a dejar a ustedes con una alabanza, haz un milagro en mí, de 3x1. Y ahí seguiremos comentando, hablando, ¿cierto?, de la palabra del Señor, que es lo más importante que debe prevalecer en su canal y en su programa, tras los pasos del gran maestro, en su canal Palabra Viva. Que Dios les bendiga. Les dejo con esta alabanza. Anhelando la oportunidad de tocarte y ya no ser igual, necesito un toque, necesito un toque de ti. Haz un milagro en mí, renueva todo mi ser. Necesito de ti, de tu fresca unción, ser lleno de tu amor. Escucha mi oración, renueva cada rincón de mí. Necesito de ti, toca mi corazón, págame, Señor. Corto es el tiempo y quiero acudir al llamado, tu voluntad cumplir, compartir y poder asistir al que sufre y no quiere vivir, actuar fuertemente. Tu presencia invada mi ser. Haz un milagro en mí, renueva todo mi ser. Necesito de ti,
necesito más de ti, Señor. Sin ti muero de infelicidad. Donde tú estás, quiero yo estar en tu presencia, amor. Bueno, mis amigos, mis hermanos, después de haber escuchado esta preciosa alabanza, damos gracias al Señor por su inmenso amor, por su inmensa misericordia. Miren, vean lo que dice el libro de los Salmos, en el capítulo 18, dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es un pasaje para que podamos tener esa confianza, ¿cierto? Tener esa fe de que Él es nuestro ayudador. Y como lo dice el Salmo muy conocido, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, es mi libertador, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bueno, y ahí sigue con una serie de bendiciones, ¿cierto? Hablando y bendiciendo a aquel que está bajo las sombras del Omnipotente. Le voy a invitar a orar para clamar por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por todos aquellos que nos oyen en este día, en esta hora, y aquellos que van a oír de este programa. Vamos a orar, vamos a encomendar este espacio en las manos del Señor para que Él haga como tenga que hacer. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Padre Celestial, a través del santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos inclinamos ante su presencia. Reconocemos su poderío, reconocemos su poder. Usted es un Dios que quiebra todos los esquemas. Usted es un Dios que trabaja en lo sobrenatural. Un Dios que rompe, Señor, las cuadraturas por intervenir, Señor, por hacer lo que usted tiene que hacer. Parecieran que son cosas contraproducentes, pero son ahí están, su mano actuando contra lo natural, contra lo evidente. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Señor. Difícil es poder resolver los códigos que muchas veces usted tiene y trabaja, pero ayúdenos en nuestra sencillez de humanidad a poder comprender lo alto, lo profundo, lo ancho de su misterio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Rogamos, Señor, en esta hora que su bendición, Señor, sea sobre cada uno de tu pueblo, sobre tus hijos, sobre aquellos de nuestros hermanos, nuestros amigos, que en este día, Señor, nos van a acompañar, que en este día están ahí pendientes, que durante la semana han estado pendientes y andan buscando y se alimentan en su palabra a través de este medio, de este canal, Palabra Viva, por medio de los distintos hermanos y predicadores que cuenta, Señor, esta radio, y que tú has usado poderosamente para llevar adelante tu evangelio. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, de norte a sur, de este a oeste, de cordillera a mar. Oh Padre Celestial, gracias. Tu bendición esté ahí, Señor, tocando, moviendo los corazones, poniéndonos inquietos. Padre Celestial, removiéndonos para la bendición de tu palabra. Prepáranos desde ya. En el nombre glorioso de Jesucristo, dejamos nuestras peticiones, dejamos nuestras inquietudes, nuestros temores, dejamos delante de su presencia toda nuestra ansiedad, porque usted tiene cuidado de nosotros como un padre que ama a su hijo. Así, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Y cuánto más, dice su palabra, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden y lo dará sin medida. Amén, lo creemos firmemente, Señor, que usted puede hacerlo, Señor, y que usted lo hace cuando uno va contrito y humillado delante de su presencia. Usted, Señor, no le echa fuera, no le desprecia. Gracias, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, todo, Señor, esto confiado en ti. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ahora y siempre. Amén y amén.
Bien, mis hermanos, queremos saludar a todos nuestros amigos que nos oyen desde el norte al sur, desde el este al oeste, desde la cordillera al mar, en nuestra franja angosta y larga de nuestro Chile querido. Los hermanos del desierto, los hermanos de Tierra del Fuego, cierto, los hermanos de ahí del centro. Dios les bendiga grande y enormemente. También nuestros hermanos de Venezuela, de México, de Puerto Rico, allá, nuestro hermano Jason Gruber. Dios les bendiga en esta labor también que nos acompaña en este canal. Y a todos nuestros amigos, cierto, Argentina, Perú, Bolivia, nuestro cono sur, Colombia, también ahí en México, Panamá, Haití, que también ellos están ahí, escuchan este canal. Dios les bendiga grande y ricamente. Les quiero dejar, antes de pasar a la palabra, a la exhortación de la Escritura, con una alabanza. Caminaré sin temor. Que el Señor les bendiga. Caminaré sin temores, cantaré mis canciones, vivirá mi alma, la más dulce emoción, porque estás conmigo. El Señor me ha tocado, he sentido su gozo y tendré por siempre su ternura y calor, oh emoción, así irás conmigo. Eres mi amigo.
Bien, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede de estar nuevamente en este lugar, transmitiendo y compartiendo su palabra, la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que llega hasta la profundidad, ¿cierto? Hasta los tuétanos de los huesos, que rompe el alma, que discierne los pensamientos del corazón, pero también más dulce que la miel que destila del panal. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 21 y verso 22. Jeremías capítulo 8, verso 21 y 22, dice así la palabra del Señor. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Esa ha sido la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Bien, el profeta Jeremías, cuando hablamos que Dios llama a un hombre, lo llama con un propósito para cumplir algo, para llevar adelante alguna tarea en especial. En este caso, ser profeta no era cualquier responsabilidad, sobre todo en este hombre de Dios llamado Jeremías, quien en su llamado Dios lo llama a muy temprana edad. Él dice: soy niño, hablando de su inexperiencia. Y una razón suficiente para que Dios cumpliese su propósito en él, porque siempre toda la gloria y la honra es para Dios. La Sagrada Escritura a nosotros nos dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Entonces, mientras más quebrantado esté el hombre, mientras más, el libro de Corintios dice, a lo pobre, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, al necio para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. En esto tenemos que dar gloria y honra a Dios, porque lo que tenemos solamente por gracia, no hemos alcanzado absolutamente nada por nuestros méritos, hemos sido competentes solamente por su misericordia. Y cuando Dios llama a este hombre, a este joven, desde antes del vientre, dice la Escritura, te santifiqué, te aparté como profeta y te di como profeta a las naciones. Desde ya su ministerio venía cargado de una manifestación del Espíritu de Dios, de la voz de Dios sobre su vida. Usted me dirá, es lindo ser profeta. El profeta, la característica de un profeta es que él oye a Dios. Uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento es Moisés. No solamente fue un pastor del pueblo de Israel, sino gran profeta, y de hecho ahí en el libro, a los pies del monte Sinaí, ocurre un milagro profético inigualable, en donde todo el pueblo oye la voz de Dios y por causa del terror y del espanto ya no quieren oír más lo que estaban oyendo. Y ciertamente Moisés queda como el hombre que escucha la voz de Dios y habla con Dios, y el pueblo obedece lo que Dios está diciendo por medio de Moisés. Y ahora Dios llama a este hombre a cumplir un oficio, el oficio de un profeta, en donde Dios le da a conocer a él la profundidad de su corazón, el sentimiento que él tiene. Dios se abre, se rasga ese velo y comienza el profeta a sentir lo que siente Dios, el amor que siente por su pueblo, la preocupación que siente por su pueblo. Y todo esto lo va sintiendo el profeta y comienza a transmitirlo, comienza a declararlo. El profeta Jeremías comienza su ministerio, prácticamente fueron 5 reyes los que él abordó. Dios le había dicho que él lo pondría sobre reinos, sobre reyes. Y en esto vemos a Josías, vemos a Joacim, vemos a Joacás, a Sedequías, casi 70 años de ministerio, que lo podemos decir de esa manera, 70, 60 años de ministerio
profético en donde Dios comienza a hablar a los reyes, en donde Dios comienza a hablar a los pueblos, en donde Dios comienza a hablar a su pueblo, al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén. Dios nunca dejó un rey sin un profeta. Siempre, juntamente con un rey que tenía un oficio político, ¿cierto? Un oficio de guerra, un comandante de guerra, y no solamente un comandante de guerra, sino también un deber religioso de cuidar que el pueblo no se extraviara. Siempre al lado de él ponía un profeta. Y Dios puso a Jeremías cerca de estos reyes, en los tiempos de estos reyes, para que el pueblo supiera que Dios estaba hablando, para que supiera que Dios no había dejado a su pueblo y que el rey tenía que dar evidencia, ¿cierto?, de que Dios estaba diciendo las cosas. Usted vea cómo Elías estaba en el tiempo de Acab, Jehú surgió en tiempo de Eliseo, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, ¿cierto? Estuvieron Isaías y Oseas estuvieron en este tiempo. Y vea usted después de la deportación a Babilonia cómo el rey de Babilonia tenía también a un profeta llamado Daniel, en donde moraba el espíritu de los dioses santos. Dios hablando al hombre por medio de estos hombres ungidos. Dios hablando al hombre por medio de estos varones que Dios los llamaba con llamamiento santo para llevar adelante su palabra, su propósito, para mostrar cuál iba a ser el propósito que él tenía y lo que iba a hacer. Este hombre no estaba ajeno al plan de Dios, no estaba ajeno a lo que Dios iba a hacer. Y la palabra de Dios muchas veces incomoda en una situación en donde Josías, si bien tiene una actitud, él a los 8 años comienza su reinado, pero ya a los 18 comienza una búsqueda, ¿cierto? Hay una búsqueda espiritual, dado que en esa fecha Hilcías, quien era un sacerdote y padre también de Jeremías, encuentran la ley que se había perdido y comienza la derribación de varios altares que se habían levantado a los ídolos por causa de Manasés y de cuántos reyes que hicieron mal en el pueblo de Israel. Venía este reino de una guerra cívica, ¿cierto?, interna, en donde se había fracturado el norte del sur y donde ya el imperio, el reino del norte, no Babilonia, sino de Asiria, ¿cierto?, se había llevado casi 200 años antes a la deportación de Asiria. Casi en el 720, ¿cierto?, se habían llevado a todo lo que era, en este caso, el considerado reino del norte o Efraín, y había quedado Jerusalén juntamente con Judá, sin ser esclavo, pero bajo la vista del reino de Egipto y también bajo un debilitado ya reino asirio. Entonces comienza el ministerio de este profeta, quizás juntamente con Josías, eran similares de edad, 20, 18 años, que podían comprender las inquietudes y podían ver una nación fracturada, una nación que rápidamente y vertiginosamente se fue desviando tras los ídolos y que con mucho esfuerzo se habían intentado volver a la religiosidad. No se olvide usted, Jerusalén era el centro religioso del pueblo de Israel. Venían las personas cantando, alabando a Dios en la fiesta del Pentecostés, del Chabot, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos. Vamos a adorar a Jerusalén. Y el pueblo iba a adorar a Jerusalén en esas fiestas en donde se tomaba una actitud, pero eran verdaderas fiestas religiosas, porque el pueblo ya vivía constantemente bajo una estricta religiosidad, pero se bañaba de esa religiosidad. Pero Dios, quien conoce las realidades de su pueblo, no puede pasar por alto esta realidad. Bendito sea Dios. Dios le muestra a Jeremías, en una de sus primeras visiones, le dice: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una vara de almendro. Sí, porque yo apresuro, dice su palabra. Y la vara de almendro era el árbol, ¿cierto?, que indicaba el cambio de estación.
Era el cambio de invierno a primavera, era el primer árbol que comenzaba a dar los frutos de ese tiempo, y el pueblo, a este árbol se le llamaba el árbol de la observancia. Cuando el árbol empezaba a florecer es porque prontamente estaba la primavera, era un árbol del cambio, era un árbol en donde las cosas comenzarían a cambiar. Tanto el reino político, el reinado, el sistema del ejército, como el sistema gubernamental y el sistema espiritual iban a tomar otros niveles, otras formas. De Jeremías vamos a encontrar que sus palabras, que su ministerio, encuentra rechazo. Él puede ser un gran instrumento de Dios, pero el pueblo no estaba en esa actitud espiritual para recibir una palabra de Dios. Él podría ser un hombre enviado de Dios, lleno del poder de Dios, pero el pueblo no estaba en esa condición para recibir lo que Dios estaba diciendo. Un pueblo más bien que se había olvidado de Dios. Hay un reclamo de Dios. Los pueblos extranjeros no cambian a sus dioses, aunque estos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por algo que no es provechoso. Que dicen ser sabios, pero si ustedes leen en los versos superiores, vamos a encontrar que los sabios se avergonzaron y se espantaron y se fueron consternados, y he aquí aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Sus sabios se avergonzaron de Dios. Sus sabios dejaron a Dios, dejaron las palabras de Jehová. Y el profeta sentía y el corazón desfallecía en mí. Él veía esta realidad y no podía comprender cómo esta realidad tan cruel, una realidad donde Dios lo estaba mandando a trabajar, comenzaría a experimentar en su vida la fuerza y el ímpetu de un pueblo, que rechazaba constantemente la voz de Dios. Un pueblo que adulteró espiritualmente y se obstinó en su desobediencia. Y que en esta situación de obstinación y de desobediencia no querían oír la voz de Dios y mataban a los profetas. Porque la palabra del profeta era comezón en sus oídos. Eran cuchillos afilados que no querían sentir. Eran palabras que Dios daba que no eran gratas a sus oídos, y si era necesario matar al profeta se mataba. Vea cómo el rey persigue a Elías y Elías se esconde, ¿cierto?, en esa cueva. Tuve miedo porque solo yo he quedado y me buscan para matarme. Era la situación de un pueblo que, en vez de reconocer al siervo de Dios como un siervo de Dios, como la palabra de Dios que Dios está enviando, lo miran y lo que hacen es intentar anularlo por completo. Cuando el hombre es usado por Dios, antes de ser usado por Dios, Dios lo quebranta. Es difícil que Dios use a vasos completos. Es difícil que Dios use a personas que no han pasado procesos ni dificultades. Dios, antes de llevarlo a su palabra, antes de hacerlo hablar en su nombre, los quebranta, los moldea, los transforma, los pasa por el yunque, los pasa por el fuego, los transforma, trastorna sus mentes, los pone en un estado de incertidumbre, porque realmente no necesita gente de una sola pieza para llevar adelante su palabra. Queremos estar intactos para ser siervos de Dios. Queremos estar intactos como hombres de Dios, pero Dios quebranta lo suyo. Dios los toca, Dios los mueve, le remueve sus cimientos, le remueve sus ideas, remueve su parecer, lo remueve por completo, porque esta obra es de Dios y no de los hombres. Forja un carácter para llevar adelante una obra que no tiene nada que ver con fuerzas ni con ejércitos. Es como lo dice Jeremías:
Esto no es con Zacarías, como lo dice Zacarías. Esto no es con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea Dios. Una situación política en donde no habían visto en la profecía, la segunda profecía que ve el profeta Jeremías, es esa olla hirviendo que viene del norte, ¿cierto? Obviamente ellos no podían comprender esta visión, pero Dios ya le estaba revelando a este siervo lo que venía. No era Egipto, no era Asiria, con los cuales los reinos, los reyes comenzaron a hacer tratos para hacerle frente a Babilonia, porque todos estos planes perecieron porque Dios ya lo había sido determinado. Un pueblo que estaba quebrantado, un pueblo que ya espiritualmente estaba ahí expuesto para ser enjuiciado. Una vida espiritual decadente, una vida espiritual a la cual el pueblo se acostumbró, una vida espiritual a la cual el pueblo constantemente y religiosamente iba, pero lejos estaba de Dios. Un pueblo que se acostumbró a vivir con odios, con guerras. Un pueblo que se acostumbró a vivir en la falsedad de los reyes, en la falsedad de los gobernantes. Un pueblo que realmente vio un provecho en la desviación moral que vivían los reyes y los gobernantes. Un pueblo que en donde los profetas profetizaban por dinero, para agasajar los oídos de los gobernantes. En donde los sacerdotes hacían servicios por dinero, en donde la fe estaba siendo manipulada, en donde la fe estaba siendo desviada, en donde la fe que se llevaba no era una fe genuina y verdadera en el Dios de Israel. No era lo que Dios quería, no era lo que Dios había hecho, lo que Dios esperaba de su pueblo, sino más bien un pueblo que había adulterado con las regiones vecinas, un pueblo que intentaba tener una sangre genuina, pero del pueblo de Dios nada. Bendito sea Dios. Santo sea Dios. Y Dios comenzaba a ver. Hay una palabra. Hay una palabra que se usa constantemente en el libro de Jeremías, que es la Mechubá. Y esta Mechubá tiene que ver con la apostasía. Y la apostasía es como un barco que está lejos del puerto, que realmente va a la deriva, que es azotada por el viento y se dirige de acuerdo a las ondas del mar. El pueblo se había desviado, el pueblo se había apartado del puerto, sin un ancla que pudiese afirmarla y que la estuviese segura, sino que su fe se estaba inclinando tras los dioses de Acera, tras los dioses de Astaroth. Total, somos el pueblo de Dios y Dios nunca va a permitir que, como por ser pueblo suyo, que este gran templo arquitectónico que levantó Salomón, que estas grandes fiestas solemnes que tenemos y a la cual venimos a adorar, no perduren con el tiempo. Dios ha establecido promesas para nosotros, las cuales no se van a caer. Un pueblo que había olvidado, un pueblo que realmente no estaba de acuerdo ni a la altura de lo que Dios había pedido. Ahora Dios comienza a establecer juicio, porque el juicio de Dios comienza por casa. Y en esta situación usted ve que cuando hay una decadencia espiritual, esta decadencia espiritual comienza a las personas a alejarse de la verdad, y la verdad ya les molesta porque todo es relativo. La verdad se aleja de las personas en esta decadencia espiritual, y véalo usted. Cuando hablamos de una decadencia espiritual, hablamos de que el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la paciencia, la mansedumbre, comienzan a marchitarse en el corazón del siervo de Dios.
comienza a decaer espiritualmente. Y ya ese gozo no es tanto, no está tan alegre. Esa longanimidad, esa largura de ánimo, ya es cortogenio. Es más iracundo, más rabieta. Ya no hay tanta paz. Ya no hay tanto gozo. Ya no hay tanta fe. Y lo que me motivaba a mí a servir a Dios ya no existe en mí. Esas largas horas de oración, esa constante búsqueda, esa constante alabanza que reinaba en el hogar, ese constante clamor, decir: Señor, quiero ser útil, quiero servirte, quiero ser siervo tuyo, ya no existe. Hoy, al igual que los reyes de aquel entonces, reina la búsqueda, esa estrategia de estar bien con los vecinos, de estar bien con el pueblo de al lado, con los reyes de al lado, para hacer alianzas, pero no buscamos la aprobación del cielo. Esa decadencia espiritual la vamos viendo y qué bueno es primeramente hacer verla en nosotros como pueblo de Dios. Bendito sea Dios. Exaltado siempre sea su nombre, Padre. Bendito sea su nombre. Vemos cómo Pablo le escribe a un joven timorato, a Timoteo. Porque quizás él ya, al ver las persecuciones, al ver las aflicciones, al verse a sí mismo, él se había retraído en un momento. Y Pablo le dice a Timoteo: estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que fue impuesto por medio de la imposición de manos. Esa decadencia que se ve reflejada en el pueblo de Dios. ¿Se acuerda usted de ese pasaje tan hermoso? ¿Se acuerda usted de ese pasaje tan hermoso cuando vino una de las plagas en Egipto, las plagas de las tinieblas? Y se preguntaban, mientras todo el reino estaba en oscuridad, mientras todo el reino estaba en tinieblas, la pregunta era: ¿por qué hay luz en las casas de Israel? ¿Por qué hay luz en los esclavos? ¿Por qué hay luz ahí en la casa del pueblo de Dios? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero hoy las tinieblas han reinado, van tomando curso. Las tinieblas han ido avanzando. Las tinieblas han tomado posesión. Han tomado las casas del pueblo de Dios. Han tomado las casas de los hijos de Dios. Hoy no hay un cuidado por la obra de Dios. Y en esa decadencia espiritual, bendito sea Dios, comienza a existir un vacío y comienza esa degradación moral, lo permisible. Y buscamos esa delgada línea roja en el Evangelio para ver qué es, y empiezo a investigar teológicamente para ver qué es lo permitido y lo que no es permitido. Busco acercarme a esa línea para bordear la línea y estar ahí junto en esa cerca que me impide cruzar hacia el mundo. Andamos bordeando esa cerca porque ya esa decadencia comenzó a ser fruto en mí, comenzó a tener sus resultados en mí, y empieza a haber una degradación, no solamente espiritual, no esa cosa que ya estaba en una situación mucho más elevada, sino ahora baja lo moral y ya la inmoralidad comienza a tomar efectos en mí. A lo que antes yo le llamaba malo, lo que yo le consideraba que eso era inmoral, ahora no es tanto. Lo que atacaba a la familia con la inmoralidad ahora no es tanto, ahora es aceptable, es medible, lo podemos acariciar, lo podemos hacer cariño, lo podemos tolerar. Y vamos a encontrar de esta degradación moral la anarquía, en donde no soy reinado y nadie a mí me gobierna.
hermanos que se van de la iglesia, hermanos que no se someten, hermanos que no aprenden nunca a obedecer a sus siervos, hermanos que no saben recibir un consejo de un hermano, que no saben recibir un consejo bíblico, porque está la anarquía, y usted ya va a saber por qué estamos viviendo en esa anarquía espiritual, vamos a decirlo de esta manera, en donde nadie se deja gobernar, porque esto influye en las esferas no solamente de la iglesia, sino que trastoca las esferas de la sociedad. Si se apaga la llama del pueblo de Dios, el pueblo queda en tinieblas. Si se apaga la llama del pueblo de Dios, la ciudad queda en tinieblas. Hay una esperanza mientras, dice la Sagrada Escritura, porque la luz, la lámpara no se pone debajo del almud, sino que se pone arriba para que alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. Y el pueblo entró en esta situación tan descuidada de vivir una vida espiritual degradada, ¿cierto? Una vida moralmente degradada, bajo un estado anárquico con respecto a Dios, desligándose completamente de Dios. Y la herida comenzó a hacerse más profunda. Los profetas mentirosos sanaron livianamente la herida de la hija de Sión. Y la herida se hacía más profunda, y en vez de ser una curación la costra, le echaron vendas y curaron de esa forma, pero era mucho más profundo de las cosas que se veían. No era tan livianamente, no era tan superficial la herida, sino era un tema de ponerle un poco más de atención. Había que abrir, había que sacar lo putrefacto, había que sacar la herida, toda contaminación. Había que tomar ese brazo, había que tomar esa pierna, había que tomar ese cuerpo, sacar toda indicio de contaminación y poder aplicar lo que fuese necesario para que la herida comenzara a sanar correctamente. Y hoy nos damos cuenta por la palabra del Señor y la pregunta del profeta, la pregunta que hace el profeta y antes dice que está quebrantado. Él no se encuentra de una sola pieza, él está quebrantado, él es un vaso quebrantado. Él ve la situación real del pueblo. Él ve la situación real del pueblo al cual él también ve a sus hermanos. Él ve a lo suyo, él no ve para afuera, no ve solamente a Babilonia como un reino que comienza a tomar parte, ¿cierto? A tomar curso en la historia de la humanidad y que su hervor y sus aguas comienzan a llegar y a topar a los pies del pueblo de Judá. Él está quebrantado, pero no solamente está quebrantado, dice, porque él está quebrantado por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Él estaba quebrantado por las heridas, por el quebranto de la hija de su pueblo. Entenebrecido. Esto no era algo fácil de sostener. Su vida se estremecía por todo lo que estaba sucediendo. Dios le hacía sentir todo este tipo de cosas que son entrañables, que son profundas, que son difíciles de olvidar, que son difíciles de borrar la huella de Dios en el hombre. Nunca se podrá borrar la huella de Dios en el hombre. Vaya donde vaya, la huella de Dios lo va a seguir, ahí está con él. Bendito sea Dios. Y la pregunta de Jeremías dice, no hay bálsamo en Galaad. Una de las cosas por las cuales Galaad era conocida era por su bálsamo. Si usted va a Brasil, lo que quizás quisiera ir a sacarse una foto en el Cristo Redentor. Buscar en Egipcio las esfinges, porque son lugares que se destacan por este tipo de cosas. En el caso de la Sagrada Escritura tenemos las flores de Aleña, ¿cierto? El monte de Sión,
Y aquí vamos a encontrar que aunque Galaad tenía un producto con lo cual se hacía destacable, y ese era el bálsamo de Galaad. Este bálsamo tenía propiedades, era tan considerado como el oro, tan considerado como las perlas preciosas que la reina de Saba le lleva a Salomón. Era un producto altamente vendible y de muy buena categoría. Es el bálsamo de Galaad. ¿Recuerda usted que los ismaelitas que llevaban a José a Egipto, ellos en sus camellos llevaban estos perfumes aromáticos y llevaban mirra y también llevaban bálsamo? Bendito sea Dios. Este bálsamo era altamente vendible por estas propiedades. El árbol se le hacían verdaderos hoyos y su resina media amarillosa generaba verdaderas curaciones. Sus hojas, el frotar las hojas, el machacar las hojas, el obtener esta resina era vendible producto de esto mismo, estas propiedades que tiene este gran árbol, y se generaba este producto tan bondadoso que era el bálsamo de Galaad. Vamos a Galaad, allá hay bálsamo que puede curar las heridas. Los enfermos de guerra, los heridos de guerra obtenían este bálsamo y ahí estaban siendo curados siendo tratados como una medicina por el bálsamo de Galaad para apurar mejor la cicatrización, apurar mejor la sanación de su herida. Y la pregunta que hace el profeta aquí dice: ¿acaso no hay bálsamo? No hay bálsamo en Galaad. No hay allí un médico. No hay una persona especialista que se pueda encargar de esta quebradura. No hay una persona especialista que se pueda encargar de esta herida. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Había para todos. Había para todos esta medicina. Y esta medicina estaba también al alcance del pueblo de Jerusalén, la hija de su pueblo. Estaba al alcance. Vamos a Galaad para encontrar la medicina que necesitamos. Jeremías, hablando en términos espirituales, que el pueblo necesitaba sanar de su alma, necesitaba sanar, volverse, necesitaba realmente encontrar la verdad, necesitaba realmente estremecerse, agitarse, sacudirse de esta forma vana que estaba llevando su vida con Dios, y no una vida somera, no una vida superficial. Tenía a su disposición a los médicos de Galaad. Tenía a su disposición el bálsamo de Galaad en abundancia con las propiedades, pero el pueblo no quiso ir. El pueblo no quiso ir en busca de ese bálsamo de Galaad. Se habituó al quebranto. Se habituó a esa manera de servir a Dios. Se habituó a la manera de falsa de servir a Dios, desviado en todo sentido. Se acostumbró el pueblo a adulterar espiritualmente. Se acostumbró el pueblo a servir en esa obstinación, en esa desobediencia, a presentar ofrendas que no le agradaban a Dios. Se olvidaron de la misericordia en razón de sus avances tecnológicos. Se olvidaron del perdón en razón de su avance económico, de su avance financiero, en razón de su crecimiento, en razón de la hermosura de su templo. Se olvidaron y se volvieron orgullosos. Sus sabios, en razón de su antigüedad y de sus colores y de sus largas barbas, se olvidaron de buscar el conocimiento de Jehová, de buscar la presencia del Espíritu Santo, de buscar de la relación verdadera con Jehová,
y no tomaron en cuenta las palabras de Jehová. Un verdadero desafío para un hombre para llevar adelante un mensaje como el que Dios le estaba entregando a Jeremías. Bendito sea Dios. Santo sea Dios. Encontramos más adelante, mucho más adelante, bendito sea Dios, que las palabras que Dios dijo por medio del profeta se cumplieron a cabalidad, y que su vida, quizás tan igual como la de los otros profetas, también en manos de sus hermanos en Egipto allá fue a morir. Bendito sea Dios. Hoy, al igual que aquel entonces, nos encontramos con un pueblo que ha aprendido a vivir bajo el alero de las iglesias, pero es un pueblo extremadamente orgulloso, un pueblo banal, un pueblo que ha experimentado el vestir de lujo y que tiene nombre de que está vivo, pero realmente es un pueblo que está herido, que está muerto. Un pueblo que vive de cosas del pasado, que ha albergado en sus vidas esos rencores tan amargos que no lo dejan vivir. Y han vivido una vida en el Señor, pero con tremendas cadenas que arrastran, y se han habituado a vivir con esas cadenas, sirviendo a Dios en falsedad, sirviendo a Dios con verdaderas mañas que son desagradables delante de Dios, y el pecado ha hecho estrago en sus vidas y no dan su brazo a torcer, porque su carácter, porque su inteligencia los ha llevado a menospreciar la voz de Dios. Hoy los títulos reinan. ¿Qué me va a venir a enseñar ese joven a mí? ¿Qué me va a venir a enseñar ese niño a mí? ¿Qué me va a venir a decir a mí ese niño si yo soy un ingeniero civil en mina? ¿Qué me va a venir a decir si yo soy un tremendo doctor reconocido por la sociedad? Si yo soy un tremendo abogado que ha ganado muchos juicios. ¿Qué me va a venir a enseñar ese hombre joven que se dedica a orar? Hombres que con sus barbas blancas ignoraron la voz de Dios. Así hoy, hombres de traje, de maletín, de corbata, hombres con su inteligencia que han conseguido grandes contratos, mineros, menosprecian la voz de Dios. Siervos de Dios que Dios los levantó, que no tenían absolutamente nada, Dios los alzó para su gloria, hoy menosprecian lo que Dios ha hecho por ellos. Ingobernables, no se someten nunca a la palabra de Dios. Un pueblo que ha vivido con raíces de amarguras tan profundas que no han podido gozar de la bendición de Dios. Gloria sea al Señor, santo sea su nombre, Padre. Oh, santo Dios, santo Dios. Oh, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Oh, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Alabanza al Rey que vive, alabanza al Rey que vive, alabanza, alabanza, alabanza al Rey que vive. Alabanza, alabanza al Rey que vive. Alabanza, alabanza, alabanza al Rey que vive. Alabanza al Cordero de Dios, alabanza al Cordero de Dios. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo Espíritu de Dios, santo Espíritu de Dios, santo Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre, Padre. ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿Acaso no hay médico allí? Bendito sea Dios. Sí, hay bálsamo en Galaad. ¿No hay medicina para la hija de mi pueblo? Sí lo hay. Sí lo había. Sí existía. Y hasta el día de hoy sí existe. El pecado ha tomado fuerza en los hijos de Dios. Han olvidado orar, dice la Sagrada Escritura: si vosotros por el Espíritu así morís la obra de la carne, viviréis. Mas si no fuese así, si abastecemos las obras de la carne, moriremos. En su sangre
hay perdón de pecados. Una de las cartas de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay bálsamo en Galaad, hay medicina para la hija de su pueblo, hay medicina para el Hijo de Dios. Para aquel que vive en amargura, hay medicina. Para aquel que vive en trastornos mentales, hay medicina. Para aquel que vive en angustia, hay medicina. Hay un médico allí, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay un médico que quiere sanar la herida de esta sociedad. Hay un médico que quiere sanar los vacíos de esta alma, de la vida del hombre, del joven, de la señorita y del anciano. Hay un médico allí clavado en la cruz que murió y vertió su sangre para lavar y limpiarnos de todos estos males. Y que al tercer día se levantó suelto los dolores de la muerte, porque ni aun esta podía retenerla. Bendito sea Dios. Esa resina espiritual con la cual Él puede vendar nuestras heridas, como lo hizo con el buen samaritano. Esa resina espiritual que el Señor puede brindar en esta hora para poder curar las heridas de mi alma, las heridas de mi corazón. Ciertamente, esa olla hirviendo está constantemente y está tocando y está amenazando para venir a ser esclavos y más esclavos, como lo hizo Babilonia. Así hoy el mundo y las tinieblas avanzan para esclavizar, para seguir esclavizando a un pueblo que se llama y que se dice estar supuestamente libres, pero hay muchas cadenas que Dios tiene que cortar. Hay muchas cadenas que Dios tiene que deshacer, y es la unción la que deshace el yugo. Es la unción la que deshace el yugo. Es la unción, es el poder de Dios que deshace el yugo. Vea usted, solamente bastó que Pablo y Silas cantaran, y la presencia de Dios se movía, y los quiciales se movían, y las cadenas y los cepos se quedaron ahí cortados, se cayeron, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Mientras ellos iban cautivos a Babilonia, estos hombres pensaban y decían: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diga: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Soplad, profetiza al espíritu de los cuatro vientos. Profetiza al espíritu, hijo de hombre. Así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Como lo diría el cantar de los cantares: ven, levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Santo sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, Padre. Santo su nombre. Alabanza al Cordero de Dios. Sopla sobre mi huerto. Sopla sobre mi huerto. Sopla sobre mi vida. Despréndanse sus aromas. Oh, Santo Espíritu de Dios, llena, toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón. Vuélvame a usted, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Oh, Santo, 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 Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Santo Dios Todopoderoso, usted reina sobre todo lugar. Usted reina sobre todo lugar. Restaure en esta hora. Restaure en esta hora, restaure en esta hora, que los corazones se vuelvan a usted. Restaure en esta hora, oh Dios de los cielos, tome nuestra vida, sopla sobre nuestras vidas, sopla sobre nuestros corazones, sopla sobre nuestras mentes, que nuestras mentes que se sienten ahí sin esperanza del todo, sean revivificados en nuestras vidas y sean vistas, Señor, tu gloria en nuestros corazones.
Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Oh, santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Santo Espíritu de Dios, llena este lugar, llena mi casa. Haz de mi vida un templo santo para usted. Haz de mi vida un templo santo para tu gloria y para tu honra. Santo, santo, santo. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos se sienten fracturados? ¿Cuántos están ahí debilitados? ¿Cuántos han perdido la esperanza? Mientras este hombre hablaba, oh Santo Dios, mientras hablaba los que quedaban aquí, había otro que hablaba, los que iban deportados. ¿Y cuántos van hacia la cautividad, esclavizados y han perdido la esperanza? Bendito sea Dios. La obra del Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. Él os convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Bendito sea Dios, santo sea Dios. Hay medicina para la hija de su pueblo. Hay medicina para el pueblo de Dios. Hay medicina para el pueblo de Dios. Hay un médico allí. Hay un médico que está dispuesto a sanar y a curar las heridas. Hay un médico que está dispuesto a hacer milagros. Hay un médico que está dispuesto a hacer tremendas obras sanadoras. Hay un médico allí. Ven a los pies de Cristo, como lo hizo aquella mujer que durante 17 años tenía un flujo de sangre interminable, que había todo malgastado con doctores. Y decía en su corazón: si solamente toco el manto del Señor voy a ser sano. Bendito sea Dios. Y toca ese manto, y de ese manto y de ese cuerpo sale virtud. Alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Pero como si hay tanta gente que te rodea, alguien me ha tocado. ¿Por qué poder? Porque virtud ha salido de mí. Oh, santo Dios, santo Dios. Si te acercas con fe, dice la Sagrada Escritura, que es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si te haces camino en razón de la multitud y tocas por la fe al Señor, hoy día el Señor puede hacer tremendas obras, tremendas sanidades. Ese almendro que ve Jeremías, ese almendro: yo apuro mi palabra, yo apuro mi palabra, yo apresuro, porque yo apresuro. Hoy es un día en donde Dios quiere cortar cadenas. Esta vara de almendro es una visión de que algo nuevo comienza a existir, de que ya de que un gobierno autoritario que hay en mí comienza a ser cedido a los planes que Dios tiene determinado para mi vida. Hay bálsamo en Galaad, hay un médico allí. Hay bálsamo en Galaad, está Cristo el Señor esperando por usted, diciendo: aquí yo estoy en la puerta y llamo. El que tenga sed, venga a mí y beba, y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No rehúse más. Deje la soberbia, deje la altivez, deje la obstinación, deje el olvido, deje esa apostasía y vuelva arrepentido a los pies del gran Maestro, a los pies de Cristo el Señor, a los pies del Señor. Él nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados y aviva ese fuego que necesitamos, que esta llama arda. Santiago dice: un pequeño fuego, cuán grandes bosques no puede encender. Si bien lo dice en razón de la lengua, pero el principio universal es el mismo. Un pequeño fuego, cuán grandes bosques puede encender. Así que se avive ese fuego en mí,
comenzarán a arder los corazones que están alrededor. Que esa llama comience a arder en mí y veremos las llamas ardiendo en mi esposa, en mis hijos. Que esa llama comience a arder en mí, mi vida se volverá y se abrirán nuevamente mis ojos para estar delante del Señor. ¿Por qué mi herida no admitió curación? Es otra pregunta que hace el profeta. Y la respuesta de Dios fue: si entre sacar en lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Bendito sea Dios, santo sea Dios. Que esa llama arda en nuestras vidas, que esa llama arda en nuestros corazones. Podamos volver nuestra mirada al autor de la fe y consumador de nuestra fe. La Sagrada Escritura dice: pero para los que creen, Jesucristo es precioso. Para los que creen, Él es precioso, precioso. Oh, santo Dios, santo Dios. Bendice a tu pueblo en esta hora. Esta ha sido la palabra. Hay medicina, hay un médico aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por todo lo que usted hace, por todo lo que hará, por todo lo que ha hecho. Ayúdanos a comprender y a ver qué falencias, las heridas de esta sociedad se incrementarán si esta sociedad no vuelve su mirada a usted. Y encontraremos oposición firme y constante a aquellos siervos tuyos que llevan la palabra, pero usted ha puesto a su pueblo como columna y baluarte de la verdad para llevar adelante la sanidad de estas naciones. Adelante aquel que puede sanar esta generación, aquel que puede sanar a este pueblo, aquel que puede sanar a mi vecindad, aquel que puede sanar a la cuadra que está llena de drogas, de vicios, de alcohol y de prostitución. Usted la puede sanar, Señor. Oh, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Hay una luz de esperanza. Esta es la luz que alumbra a todo hombre. Oh, santo Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, bendice a tu pueblo. Prepáranos para las labores evangelísticas. Prepárenos para labores para llevar adelante su poder y su autoridad. Para que cuando uno predique las cadenas caigan. Para que cuando uno predique las almas se conviertan. Para que cuando uno predique su poder se mueva, Señor, y las almas sean transformadas por el poder de su evangelio. Oh, santo Dios, gracias. Muchas gracias. Todo esto lo dejamos en tus manos. En el nombre glorioso de Jesucristo lo pedimos todos los recibimos. Gracias. Bien, mis amigos, mis hermanos, ha sido un gran placer el haber estado compartiendo con ustedes un momento de la palabra del Señor. Gracias por su compañía, gracias por que usted está ahí escuchando atentamente la palabra del Señor. Y rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, como lo dice el libro de Corintios, ahí en el capítulo 13, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros siempre. Amén. Nos dé ese impulso. Ánimo, amigo, ánimo, hermano, ánimo. El Señor viene por su iglesia, viene por los suyos. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús, no tardes más. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Dios bendiga este canal Palabra Viva. A mi hermano Víctor, mi hermano Roberto, mi hermana Angélica, mi hermana Ingrid, a mi hermano Jason Gruber, mi hermano Sebastián, mi hermana Gloria y todos los que forman parte de este gran proyecto que el Señor ha puesto en esta responsabilidad, ¿cierto? A todos nuestros hermanos, que el Señor les bendiga. Pronto ya tendremos otra nueva integrante al aire, así que el Señor también bendiga a nuestra hermana Jessica Contreras. Y así a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que en este día nos han acompañado. Les dejo con esta alabanza: tú eres la razón de mi vida. Será hasta el próximo jueves, si el Señor
nos da vida y salud, y con su ayuda estaremos compartiendo un pasaje más de la palabra del Señor aquí en este su programa, Tras los Pasos del Gran Maestro. Que el Señor les bendiga.